el jefe del Estado Mayor, el subjefe del Estado Mayor, mis compañeros del Foro del Estado Mayor General, jefes de las autoridades, comandantes y soldados, altos oficiales de la FID, general Lini, familias enlutadas y dolientes, la familia Gordin, de cerca y de lejos, mi familia, amigos y todos mis seres queridos. El objetivo es claro: la defensa de las comunidades y de los habitantes del norte. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad regresar al norte y asumir la responsabilidad por la seguridad en la región de Abed Saifasi. Gordin, un comandante a prueba por encima de todo en la prueba de la guerra, un comandante a prueba en el cumplimiento de la misión, un comandante a prueba en el camino entre el sistema que recibió y el que entrega, un comandante a prueba cada día. Gordin, tú fuiste el comandante del Mando Norte en la guerra. Con humildad, creo que se puede afirmar con certeza que en la prueba de la guerra cumpliste plenamente. Durante aproximadamente un año, el mando bajo tu dirección enfrentó la más dura prueba de guerra, guerra y defensa. En medio del esfuerzo defensivo, lograron golpear y debilitar a Hezbollah y luego pasar a la ofensiva y derrotarlo. Una victoria clara y decisiva sobre Hezbollah, un logro que impactó de manera dramática también en el frente sirio. También dirigiste el esfuerzo por el regreso de los residentes. Diste forma a una concepción de defensa, una concepción de cobertura y la profundización del logro. Como parte de la configuración del sistema sirio y libanés, creaste un espacio de garantía con libertad de acción, la cobertura que mejora de manera dramática la seguridad en el norte. Condujiste el mando en la guerra junto con comandantes de divisiones excelentes, comandantes de brigadas, comandantes de batallones, combatientes, oficiales del Estado Mayor, en los cuarteles y en los puestos de mando, en las unidades, tanto en el servicio regular como en la reserva. Lo hiciste integrando todos los brazos y componentes de las FDI, las organizaciones de seguridad, los jefes de las autoridades locales, las organizaciones de emergencia y rescate y nuestros socios de Estados Unidos y de la región. Gordin, bajo tu dirección, con tu liderazgo firme y seguro, cambiaron la realidad de la seguridad en el norte, tanto en el frente libanés como en el frente sirio. En nombre del Mando Norte, queremos darte las gracias, un enorme reconocimiento. Sé que la realidad de seguridad es frágil. Debemos continuar preservando y profundizando los logros de la guerra. Forjar una realidad de seguridad estable y mejorada. Mantener la libertad de acción y completar el regreso de todos los habitantes del norte a sus hogares con seguridad y con una sensación de seguridad. Y junto con ustedes, mis compañeros jefes de las autoridades, convertir esta región especial en un área próspera, floreciente y segura. Esta también es una oportunidad para dar las gracias y expresar un gran reconocimiento a los miembros del mando, a los soldados y combatientes, al personal de carrera y a sus familias, a los civiles y al personal de las FDI y especialmente a ustedes, miembros de la reserva, que continúan presentándose para cada misión una y otra vez. Gracias y un gran reconocimiento. Gracias a mi querida familia, a Sivan, Ido, Asaf y Mor. Los amo mucho. Gracias a mis amados padres, a mis hermanas, a la familia cercana y a mis amigos. La guerra aún no ha terminado. Continuaremos con determinación hasta cumplir todos los objetivos de la guerra, hasta que capturemos a Hamas, hasta que recuperemos a los 50 secuestrados. Esta es una misión de alto valor ético y moral. Mantendremos la libertad de acción y continuaremos atacando, dañando y destruyendo toda amenaza. Apoyaremos y abrazaremos a las familias en duelo, acompañaremos a los heridos en cuerpo y alma. Jefe de Estado Mayor, gracias por la confianza. Me comprometo a hacer todo por la seguridad de los habitantes del norte. A ustedes, miembros del Mando Norte, juntos actuaremos y defenderemos el norte. Y como dices, jefe de Estado Mayor, nuestras acciones hablarán. Gracias. Como una tormenta que se abatió sobre mí para siempre, detenido tras el muro, detenido tras puertas tristes. Jefe de Estado Mayor,
Teniente General Tamir, mis amigos, el subjefe de Estado Mayor y los jefes de Estado Mayor, General Rafi, mis compañeros y sucesores, jefes de autoridades locales, socio de las organizaciones de seguridad, altos oficiales de la FID, Odier, Patzner, Mayor General Mike Limi, comandantes y soldados del mando, tanto en el servicio regular como en la reserva, la familia Milo, mi familia, familias enlutadas, amigos, todos ustedes distinguidos, buenas noches. En la mañana del juramento en octubre enfrentamos un fracaso doloroso, un fracaso que nos dejó cicatrices durante muchos años. Como ejército, no estuvimos a la altura de las necesidades básicas de defensa para los habitantes de la periferia, los habitantes de Israel, y las consecuencias fueron severas. Muchas muertes y secuestros, de los cuales aún permanecen 50 en manos de Hamás. Y frente a la necesidad básica entre el Estado y sus ciudadanos, estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos, devolver a sus familias a quienes corresponda, ya sea para su recuperación o para su entierro en Israel. Del fracaso y del dolor terrible, el pueblo de Israel se levantó sobre sus pies con la fuerza de sus hombres, civiles y soldados, y luchó con valentía. Y así nos levantamos nosotros. Se levantaron las FDI con plena recuperación y salimos a luchar y a derrotar a nuestros enemigos en todos los frentes. Así, durante la intensa operación en el norte, los cambios completos en la disposición y con la plena cooperación de todas las unidades y secciones, neutralizamos la amenaza grave desde la frontera norte. Neutralizamos la amenaza de ataque de Hezbollah mediante la destrucción de infraestructuras, armamento y cobertura de muchos de sus combatientes. Se eliminaron los principales elementos, los principales sistemas de fuego de Hezbollah, sus armas, su estructura organizativa y sus comandantes de altos rangos hasta mandos menores. En el frente sur no lograron realizar ningún esfuerzo ofensivo contra nuestras fuerzas y sus combatientes se replegaron en combate, huyeron o temieron presentarse. Y los sistemas de estabilización y fortificación de la organización quedaron debilitados. Como resultado directo de la derrota de Hezbollah, también cayó el régimen de Assad en Siria y se interrumpió el eje chiita iraní. Así emprendimos la operación Shadbashan, en la que destruimos desde el aire y el mar las capacidades amenazantes de lo que era el ejército sirio. Paralelamente, pasamos a la ofensiva y nos posicionamos en defensa avanzada, desplegando el ejército desde el asentamiento, desde la cima de Hermón hasta el río Yarmuk, desde la cima de Hermón hasta el mar Mediterráneo. Y ahora nuestra misión es mantener la buena situación de seguridad en el norte y frustrar toda amenaza que intente formarse desde el norte o el este. Esta guerra difícil fortaleció y profundizó aún más la alianza entre el ejército, la fuerza defensiva y sus habitantes, y los costos difíciles convirtieron la alianza en una verdadera alianza de naciones. Omer Wastin, que su memoria sea bendita, era agricultor, quinta generación en Métula. Él y 4 de sus trabajadores fueron asesinados por el impacto de un cohete mientras trabajaban en la cosecha de manzanas. Omer cayó cumpliendo la voluntad de Trompelador, la línea que marcó el límite de la defensa. Pocos días antes, en un combate en Caparaki para la protección de Métula, cayó Benzion Balash. Benzion, que su memoria sea bendita, provenía de la familia Nitzanei Oz y de una familia de combatientes. Sus 2 hermanos combatían simultáneamente con él en el Líbano, uno en servicio regular y otro en reserva. Benzion cayó mientras lideraba a los combatientes en la destrucción del enemigo y de las infraestructuras terroristas que amenazaban Métula. Tanto en Omer como en Benzion se pueden ver el valor en la defensa de Métula. Ambos son héroes de guerra. La alianza de confianza se mantuvo como un vínculo inseparable y esta alianza la preservamos y fortalecimos mediante una conexión continua con los jefes de las autoridades y los residentes, día tras día, porque ustedes, habitantes del norte, son la razón por la que nos levantamos cada día. Así, el objetivo del Mando Norte, la defensa de las comunidades y habitantes del norte, no cambia, y nuestra misión como ejército es lograr la victoria en la guerra.
Durante muchos años, la amenaza de una organización terrorista se fortaleció y se estableció en nuestra frontera norte. Esta fue una falla operativa y estratégica de mi parte y de mis predecesores, una falla grave que no debe repetirse. Una falla que, debido al gran riesgo para los habitantes, llevó al Estado de Israel a evacuar a decenas de miles de residentes de sus hogares para su protección. Y ahora, frente a esta amenaza grave, se nos encomienda asegurarnos de que no surja otra amenaza en su lugar. Desde los meses posteriores al inicio de la ofensiva, lo hemos hecho día a día, detectando amenazas en sus comienzos, previniendo y anticipando con una amplia actividad operativa, libertad de acción operativa y coordinación con el mecanismo de coordinación de la zona de Saint-Comba. General, quiero agradecerle y al Comando Central y a los Estados Unidos de América por su amistad y compañerismo y para ayudarnos a mantener esta zona más segura. Gracias. Rafi, que sepas preservar esta alianza, que continúes protegiendo y alejando la amenaza. Eres uno de los comandantes excelentes que tenemos. Conoces la zona, aunque haya cambiado completamente. Tienes experiencia probada en combate, en la construcción de la fuerza y en operaciones en profundidad y en la gestión del retaguardia. Esta es la segunda vez que te paso el mando y esta vez confío aún más en ti y en tu capacidad. Familia Milo, Siva, Asaf, Ido y Mor, bienvenidos de regreso al norte y al mando norte. Estoy seguro de que seguirán apoyando a Rafi con todo su empeño. El aire aquí es agradable y el viento sopla limpio y refrescante, también desde el corazón de la gente. Rafi, confío en tu éxito, también porque sé con quién vas a caminar. Aquí hay un grupo excelente de hombres y mujeres en el servicio regular y en la reserva, con dedicación, compromiso y disposición sin igual en el mundo. Personas muy jóvenes en el servicio regular, unidades de combate que han ganado en cada batalla y también compañeros de lucha en continuidad y con una intensidad que ninguno de nosotros ni nuestros predecesores había experimentado, que traen consigo experiencia de victorias considerables, pero también carga acumulada que requiere mentorías y gestión adecuada, y miembros de la reserva en los cuarteles y unidades de combate que regresan a luchar, a servir y a pelear una y otra vez, que se movilizan según el llamado y, sobre todo, porque todo ocurrió. Este es el método, estas son las FDI, pero también es un milagro visible que para preservarlo se requiere ante todo actuar con sabiduría. Personas que han estado en servicio de reserva más de un año acumulado en los últimos 2 años merecen reconocimiento, aprecio y recompensa. Personas que han estado en servicio de reserva más de un año acumulado en los últimos 2 años merecen reconocimiento, aprecio y recompensa. Sí, los combatientes de la reserva son del grupo especial del pueblo de Israel. Compañías y batallones, personas diversas de todos los sectores de la sociedad, de todos los rincones de la sociedad israelí, que llegan a servir juntos con enorme compromiso de los combatientes y enfoque en los objetivos. Personas que hacen posible la existencia y la continuidad del Estado de Israel. Ustedes son la nueva élite. Pocos días antes de Rosh Hashanah anterior, después de un año de combate, miles de miembros de la reserva fueron convocados para participar en el entrenamiento y en las operaciones del norte contra Hezbollah. Todos se presentaron en filas completas a pesar de las fiestas que se acercaban y tal vez también gracias a ellas. Parte de esas personas que envié al combate regresaron cercanas. Uno de ellos fue Dan Uri, subcomandante en el batallón del tanque 89. En la víspera de la festividad, Dan escribió en el grupo familiar un mensaje relativamente largo en el que decía que estaba feliz de celebrar con nosotros una festividad que simboliza el comienzo, el progreso, la vida familiar, el nacionalismo y muchas otras cosas buenas. Hace casi 20 años comencé a servir en la reserva y desde entonces hasta hoy nos hemos preparado para una sola cosa: la defensa de las fronteras del Estado de Israel. Sabíamos que ese día llegaría y que estaríamos listos con fuerza y determinación para cumplir la misión y proteger nuestras vidas como reservistas comprometidos. Ahora estamos aquí, fuertes y decididos para devolver la tranquilidad a nuestro país, unidad tras unidad.
finalizando con la esperanza de que pronto podamos regresar y celebrar juntos las festividades de Israel. En el destacamento de transporte faltaba un conductor de misión, alguien capaz de conducir en la oscuridad. Y Dan no dudó, actuó como decía el trompelador, sin ruedas, yo soy la rueda. Se presentó para la misión de conducción para abastecer al destacamento en el interior del Líbano. Bajo el terrible impacto de cohetes hacia la fuerza, un cohete alcanzó la zona que intentaba proteger. Dan y otros 4 compañeros del destacamento de transporte murieron al recibir el impacto de un cohete enemigo. Cayeron en el combate y ya no podían cumplir el deseo y la esperanza de Dan de celebrar con su familia. Como Dan, decenas de miles de miembros de la reserva se presentaron para cada misión. Y a nosotros, como público, a los ciudadanos y a toda la sociedad israelí, nos corresponde estar juntos en seguridad, tanto en días comunes como en festividades. En esta guerra han caído nuestros hermanos y hermanas, demasiadas personas, todos con esa dedicación extraordinaria. A todos los llevamos abrazados en nuestro corazón. Continuaremos juntos, seguiremos apoyando y acompañando a todas las familias enlutadas y continuaremos fortaleciendo a los heridos en su recuperación. El jefe de Estado Mayor desea agradecerte y reconocer a tus predecesores por el privilegio, la confianza y la libertad de acción, por la escucha y la mentoría, por la comprensión y el liderazgo. También desea decirte que todos estamos unidos detrás de ti en la conducción tranquila, decidida y segura del ejército. En esta compleja campaña, para lograr llegar a todos los puntos, reforzar y consolidar la seguridad, devolver a todos los secuestrados y preservar y fortalecer la derrota de todos nuestros enemigos. Mamá, me dijiste que piensas en lo que me preocupa y siento ahora. Así que quiero decirte que yo también siento tu ausencia, pero que todo lo que hay en la mochila de mi vida es suyo. Todo lo que tienen ustedes. Ustedes caminan conmigo en cada paso y por eso solo quiero decir, mamá, gracias. Miri, mi amor, mi compañera de vida, aunque a veces me sentí un compañero ausente, estoy en camino hacia ti. A Eli, Wal y Alon, el orgullo de mi vida. Les agradezco cada día de nuevo. Yubi, protegido en las próximas semanas. Distinguidos presentes. El norte está seguro hoy, más seguro que en cualquier día de las últimas décadas. Y este es el momento no solo de reconstruir las infraestructuras, la economía y las comunidades, sino de mejorar y lograr un avance real y duradero. Esta es una gran oportunidad nacional que no se debe dejar pasar. Hermanos, habitantes del norte, crecí en el paisaje desértico de Petah, pero en los últimos 3 años, en el norte, ha hablado profundamente a mi alma con su paisaje y su gente. Como decía un sabio, tengo un hueco en el corazón con la forma del norte. Los amo y agradezco el privilegio de comandar y liderar en estos días tan significativos. Agradezco a todos por la dedicación y el compañerismo en este viaje histórico y significativo, por el privilegio de dirigir el mando y la región en la guerra y, sobre todo, agradezco la oportunidad de caminar entre ustedes. Confío plenamente en su éxito. Mantengan la seguridad y no solo la tranquilidad. Aquí vendrán más desafíos. Mantengan la unidad y la visión. Protejan nuestro norte. Terminaré con las palabras de Cherniavsky, con las que me abrí mi discurso de Asunción y que hoy me acompañan con más fuerza que nunca. Hoy soy una persona con más fe, porque cuando el hombre cree, también su espíritu se eleva. Y como añade el poeta, entonces florecerá mi alma, entonces florecerá mi pueblo y en la tierra surgirá una nueva generación. Y yo concluiré, en la tierra también surgirán una generación, la generación de la victoria.